Bueno, repasando algunas cositas que estuvimos viendo en las primeras dos conexiones, como para que quede claro, y mientras tanto se van conectando los que faltan. Bueno, las resistencias se diseñan en base a un valor resistivo, en ohms. Ese valor tiene un valor, digamos, estándar en el mercado, o sea, tienen valores comerciales, no se fabrican en infinitos em, valores de resistencia, sino tienen una tabla, un valor, que están, digamos, tienen alguna particularidad, después se puede googlear, o en tal caso después lo vamos a ver, y por potencia, ¿sí? Vamos a calcularlas. Por ahora simplemente las presentamos, ¿sí? Bien, el segundo tema que vemos, que había quedado un poco de la clase pasada, era que, bueno, por supuesto, si yo no tengo un sistema que me mantiene este desnivel, ¿sí? Evidentemente la cantidad de cargas se agotan y en definitiva ya en algún momento no voy a tener poder, digamos, circular corriente eléctrica. Entonces, en general lo que suele pasar acá es que hay un dispositivo, ¿sí? Que es el que se encarga de reabastecer nuevamente, o sea, de tomar estas cargas y volver a ponerlas en un estado alto para que esta corriente siempre fluya. ¿Mm? Bien, este mecanismo que vemos acá, ¿sí? Eh, en definitiva es la que puede generar o la que me produce justamente las diferencias estas de potencial. Y esto se puede lograr en forma química o en forma mecánica, ¿sí? O diferentes formas. Por ejemplo, un panel solar al sol también es un elemento que me permite generar una diferencia de potencial, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay ¿sí? una, una estructura acá, un diseño conceptual, pero mecánicamente puede cambiar mucho en función ¿sí? a cómo se origine esta diferencia de potencial, ¿no? Bien, acá define dos cosas. Define diferencia de potencial y fuerza electromotriz, ¿sí? En realidad, la diferencia de potencial es el estímulo que necesita la carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico, ¿sí? Mientras que la fuerza electromotriz es digamos, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre los puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. O sea, son muy parecidas. En el primer caso habla de elementos, por ejemplo, una fuerza electromotriz sería una pila a la cual no se le conectó nada, ¿sí? O sea, eso sería el concepto de fuerza electromotriz, ¿sí? O sea, es una pila que está esperando para dar su energía en algún momento. Cuando yo conecto la pila, se va a observar que en realidad, ¿sí? Si yo pusiese un instrumento de medición, esa diferencia de potencial que aparece ahí en general difiere, ¿sí? Y ahí, o esa tensión eléctrica de la pila ahí difiere. Entonces ahí aparece el concepto de la diferencia de potencial, ¿sí? Que es de alguna forma lo necesario para que realmente se produzca la corriente eléctrica. ¿Mm? Bueno, parecerían sinónimos, pero no lo son. Igual no vamos a discutir mucho más sobre esto, ¿sí? Bien, ahora, la corriente eléctrica puede ser de forma continua, ¿sí? Como se presenta acá, o sea, yo grafico en función del tiempo, ¿sí? Siempre mantiene un mismo valor de intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, una batería, ¿sí? Produce una corriente eléctrica, ¿sí? De este modo. Bueno, acá hay que hacer una salvedad de algunas cositas, ¿sí? Primero, estas flechas siempre van en un solo sentido, o sea, nunca tiene posibilidad de ir al revés. Segundo, acá vemos que hay una flecha que sale del borne negativo y llega al borne positivo, ¿sí? Bueno, para representar un poco este nivel, ¿sí? La diferencia de potencial, de alguna forma en este lugar tengo la forma positiva y en este lugar tengo la forma negativa, digamos, adjudicando que aquí hay más potencial eléctrico que aquí, ¿sí? Bueno, esto llevado a una batería de 9 volt, por ejemplo, como todos hemos alguna vez visto alguna batería de 9 volt,
¿sí? Observamos que la corriente se produce de esta forma, ¿sí? Ahora, algunos que por ahí ya habrán estado en otro nivel de curso, o por ahí comentaron algo de otra aplicación o de otro ámbito, convencionalmente la corriente sale del borne positivo y llega al borne negativo. Y, y acá está marcada al revés. Bueno, en realidad, ¿sí? En un conductor, la responsabilidad de las corrientes es de los electrones. Y la corriente electrónica, o sea, la verdadera corriente electrónica, si yo acá secciono el conductor y me pongo a ver, las cargas o los electrones van a fluir de esta forma, como dice la flecha aquí. Ahora, a eso se lo conoce con el nombre de corriente electrónica. Pero históricamente se definió una corriente conceptual, vamos, arbitrariamente, o sea, acá se diseñó una corriente arbitraria, no es una corriente, no, o sea, es un protocolo definido anteriormente, donde por norma la corriente sale del borne positivo y llega al borne negativo. O sea, se opone exactamente a la corriente electrónica, es al revés de la corriente electrónica. Entonces, va a haber una corriente convencional, que es opuesta a la que se muestra, y va a haber una corriente real, que es la que se está mostrando acá, que son las de los electrones. ¿Mm? Nosotros nos vamos a quedar con la corriente convencional. Esta es rara. La mayoría de las veces nos manejamos con corrientes, digamos, en forma convencional, que salen del borne positivo y llegan al borne negativo. ¿Mm? Bien. Eh, Estas aplicaciones de corriente continua son aplicaciones en general de baja potencia, ¿sí? No suelen utilizarse para grandes cantidades de energía y son muy cómodas para alimentar componentes simples como teléfonos, bueno, notebooks, equipos que llevan baterías en general. ¿M? Bien, ahora, cuando manejo grandes potencias, esto ya no funciona, ¿sí? Y aparece, digamos, otras aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, las fuentes de corriente continua, de la corriente continua pueden ser diferentes tipos de baterías químicas, como esta que se ven acá. Esta también es química, ¿sí? Una batería de plomo ácido de electrolito líquido, ¿sí? Paneles solares. Esas son las fuentes en general donde yo puedo, digamos, sacar una corriente continua, una tensión continua, ¿sí? Las aplicaciones son diferentes dispositivos portátiles, bueno, ferrocarriles, vehículos eléctricos, ¿sí? Diferentes aplicaciones menores en general, ¿sí? Bien, a ver, un auto, un tren, evidentemente no la voy a poder, digamos, alimentar con una batería tan chiquita como esta o con un panel solar tan pequeño, ¿sí? Seguramente estos mecanismos, ¿sí? O internamente estos mecanismos tengan o packs de baterías, ¿sí? O algún sistema externo que le aplique un nivel continuo, ¿sí? Pero en definitiva terminan siendo, ¿sí? Niveles continuos, ¿sí? Eh, en la forma continua de la corriente, tengo que tener un cuidado, que es la conexión de los bornes de la batería o de la conexión en general, o del cable o de lo que sea, ¿sí? Acá vemos un terminal rojo y un terminal azul, porque identifica cuál es el potencial, digamos, el punto de mayor potencial y el punto de menor potencial, como positivo y negativo. Si yo invierto la polaridad, ¿sí? Se le dice así, si invierto los cables en este sistema e invierto la polaridad, me puede aparecer un problema, o sea, va a aparecer un problema de funcionamiento que puede inclusive hacer grave a dañar algún componente electrónico, ¿sí? Entonces, estas, estos sistemas continuos tengo que cuidar la polaridad, ¿sí? En el caso de las baterías es relativamente simple porque los terminales están dispuestos como para que uno no pueda colocar la batería en forma inapropiada, ¿sí? En algunos casos, ¿no? En el caso de los terminales de esta forma, bueno, tengo que tener cuidado cuál
va en cuál lugar. En general, antiguamente inclusive el borne que iba al punto negativo y el borne que iba al punto positivo eran físicamente diferentes de tamaño y eso producía un, bueno, un cambio una posibilidad de no poder equivocarse en la conexión, ¿sí? Bien, en el caso de cables y sistemas fijos, ya de por sí está pensado para que eso no ocurra, ¿sí? Bien, muchas veces cuando uno analiza cómo funciona un sistema de baterías más complejo, ¿sí? En realidad, por ejemplo, un sistema, una batería de 9 volt, vemos que tiene, ¿sí? 6 pilas de 1,5 volt, que se conectan en una modalidad especial. La conexión que se ve acá se llama conexión serie, ¿no? Después lo vamos a ver más adelante también. Entonces, esta formalidad o esta situación que se ve acá, bueno, tiene un poco relación con, digamos, desarrollar por ahí un sistema electrónico, un sistema electroquímico, sistema químico, que me provea un potencial de 1,5 volt y después, digamos, producir por alguna forma, digamos, acumulativa, múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, es muy común las baterías, digamos, que no son recargables, ¿sí? Eh, las formas digamos, de construcción de esas baterías hacía que químicamente yo se podría obtener una fuerza electromotriz, una diferencia de potencial de 1,5 volts, ¿sí? Entonces, no importa el tamaño de la pila, ahora hay varios tipos de baterías, pero digamos, hace un tiempo atrás solo había pila chica, pila mediana y pila grande. Todas tenían 1,5 volts, ¿sí? La diferencia es que la pila grande tenía más duración, tal vez, ¿no? Que las pilas más chiquitas tenían más cantidad de energía acumulada, pero la tensión era la misma, ¿sí? Entonces, hay evidentemente un desarrollo químico que hace que uno pueda desarrollar 1,5 volt, ¿sí? Si después lo toma individualmente, tiene 1,5 volt. Si después la agrupa de esta forma, tiene 9, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, estas que se ven acá, la CR2032, es 3 volt, o casualidad, es 2 veces 1,5, o sea que evidentemente tiene alguna relación de nuevo, ¿sí? Con ese elemento que se buscó, ¿no? Esto ya es diferente porque la batería de plomo ácido tiene otro principio de funcionamiento, ¿no? Tiene placas de alguna forma diferentes también. Pero, bueno, tampoco es tan, ¿sí? Tan, o sea, estas baterías, al tener bloques así, en realidad también de alguna forma funcionan como baterías de pequeño, de menor valor en serie, ¿sí? En definitiva. Bien, eso sería un poco el concepto de la corriente alterna, la corriente continua, ¿no? Bien, ¿cómo es la corriente alterna? Bueno, la corriente alterna es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque en la corriente alterna, en un momento, ¿sí? La polaridad es más menos, o sea, el más está a la derecha y el menos está a la izquierda, y por ende la corriente circulará así. Y en otro momento, en todo este momento, supongamos, ¿sí? La corriente es más menos, y en este momento, ¿sí? El más se pone en la izquierda y el menos en la derecha. Y eso produce, ¿sí? Un fenómeno de inversión de polaridad donde consecutivamente, ¿sí? Pasa, ¿sí? Esto continuamente. ¿Mm? Esta particularidad de complejizar esta forma de potencial, porque en definitiva lo que va cambiando es como si yo tuviese una pila que tiene primero una polaridad y después la otra, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué necesidad de complicar las cosas? Bueno, eventualmente nada en la vida es porque sí, sino claramente esto va a tener alguna ventaja, ¿sí? Bueno, el concepto de una fuente de alterna radica en el principio de funcionamiento de un montón de máquinas, ¿sí? Un montón de técnicas y máquinas, y de transportes y generación de energía, que se encuentra mucho más cómodo en esta modalidad que en esta, ¿sí? O sea, que en esta continua. ¿Mm? Entonces, la complejización de la forma de la tensión o la forma de la corriente, eh,
en realidad viene de la mano de un sistema, sí, más complejo, pero por otro lado, mucho más, eh, tiene mucho más ventajas frente a un montón de máquinas y operación de máquinas, como por ejemplo la generación de movimiento, como por ejemplo la operatividad y el funcionamiento de un transformador para subir o aumentar la tensión, ¿sí? Y algunas otras cosas más de transporte que son mucho más viables en modelos de alterna que de continuo. ¿Mm? Bueno, ni hablar la generación, ¿no? Cuando uno habla de generación eléctrica, digamos, esto que se ve acá son elementos químicos, ¿sí? Que están en general vinculando con salvo el último, ¿no? Pero el primero son elementos químicos, estos tres son elementos químicos, ¿sí? La forma de generar corriente eléctrica en forma masiva y potencial, a nivel demanda de un país, por ejemplo, es a través de sistemas de máquinas eléctricas. O sea, las máquinas eléctricas en donde se le impone en el eje de la máquina un movimiento mecánico, una energía mecánica, y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Bueno, hay máquinas, ¿sí?, que producen directamente esto, pero no son eficientes, ¿sí? Por ejemplo, una dínamo es una máquina que a través de la rotación de un eje produce una corriente continua, ¿sí? Pero no es eficiente, es una máquina impráctica, una máquina que rinde poco, que necesita mucha velocidad angular, o sea, mucho movimiento en el eje para producir energía, ¿sí? En cambio, producir una energía alterna, ¿sí?, es mucho más amigable, ¿sí? Las máquinas eléctricas, los generadores que producen esta energía a granel, por supuesto, a nivel de país, ¿sí?, son sistemas mecánicos monstruosos, donde la energía mecánica la sacan de la fuerza del agua, en el caso de la hidroeléctrica, en movimiento, en el caso de los aerogeneradores, em, y si no, de vapor sobrecalentado, en el caso de las térmicas o nucleoeléctricas, o sea, quemando combustible, digamos, fósil o generando consumo de energía nuclear, o sea, generando energía nuclear, ¿sí? Terminan siendo un movimiento mecánico. O sea, casi todas terminan siendo, todas en definitiva terminan siendo un movimiento mecánico. Ese movimiento mecánico entra en una máquina que se llama generador o alternador y eso produce una forma de onda naturalmente de este modo, ¿sí? Esta forma que se llama alterna, ¿sí?, tiene muchísimas ventajas, ¿no?, dependiendo del campo donde lo aplique, en general, ¿no? Pero en la mayoría de las veces tiene muchas ventajas, ¿sí? Entonces, las fuentes, digamos, de las generaciones alternas son los grupos generadores que transforman energía de combustible fósil a través de un motor de explosión en movimiento mecánico, los saltos de agua que producen en su caída movimiento mecánico, las termoeléctricas o nucleoeléctricas que se encargan de transformar energía térmica, de energía térmica a energía mecánica. O sea, en estos casos, en el primero también, ¿no? Hay un combustible, energía térmica, mueve un motor a explosión, ese motor a explosión mueve un generador. En este caso, ¿sí?, el agua es el que mueve el generador y en este caso el vapor sobrecalentado es el que mueve en una turbina los generadores, ¿sí? Todo esto se usa a gran escala, más esto y esto se usa a gran escala para energías convencionales, ¿sí? ¿En dónde se utilizan? En la mayoría de los electrodomésticos y en el aporte de lo que sería construcción y elaboración de industria, o sea, cualquier industria consume a granel un montón de cantidad de energía provista por estos sistemas. En muchos casos aparecen dispositivos para que la energía alterna se transforme en continua. Bueno, eso sí, también puede ocurrir, ¿sí? Puede ocurrir que eso eh, sea necesario para, bueno, eh, alimentar algo que necesitemos alimentar con la parte de continuo, con energía continua, ¿no? Pero se puede hacer una transformación. ¿Mm? Bien, en general, si vamos al caso, yo creo que casi el 100% de la energía a nivel potencia importante está relacionado con la energía alterna, ¿sí? Y claro, acá en la energía alterna tenemos ciertas características, ¿sí? Como por ejemplo, ahora tenemos una oscilación. Entonces, en esa oscilación vamos a identificar algunos patrones estándar. El primer patrón que me interesa es, como esto es periódico, o sea,
Esto se repite, se repite, se repite, se repite. Normalmente esto se produce a dar un giro completo a la máquina, ¿sí? O sea, cuando la paleta de un impulsor de un aerogenerador da un giro completo em, o a través del sistema mecánico se da un giro completo, esto se desarrolla esta forma de tensión, ¿sí? O de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como para muestra más está un botón y después vuelve a ver lo mismo, vuelve a ver lo mismo, no voy a dibujar los infinitos ciclos porque en realidad antes que esto también había, ¿sí? Entonces, como es periódica, yo puedo, a ese concepto se llama periodicidad, ¿no? Como es periódica y esto se repite, se repite, se repite, yo digo, bueno, para analizar esto basta con un juego completo de valores, a eso se le llama periodo, ¿sí? La amplitud es el ancho o la altura máxima que se produce en el momento, en algún momento particular. Una altura mínima también, un valor máximo positivo o mínimo, ¿sí? Y también, de alguna forma, en vez de medir el periodo, se mide la frecuencia. ¿Sí? O sea, la frecuencia es la cantidad de ciclos completos o incompletos, no importa si es redondo el número, que entran dentro de un lapso de un segundo. O sea, si esto estuviese en y si fuese esto un segundo exactamente, esta frecuencia tendría un hertz. ¿Sí? Si yo tuviese dos de estos ciclos en un segundo, la frecuencia sería 2 Hz. Bueno, en Argentina, por ejemplo, la entrega de energía eléctrica, ¿sí? Está a razón de 50 Hz, ¿sí? O sea, de 50 ciclos o 50 de estos periodos por segundo. ¿Sí? Un diseño suele ser así en algunas partes del mundo, en algunas partes del mundo de 60, en otras en 50, en general. Hay algunas aplicaciones extrañas, puntuales, locales que son de 400, ¿sí? Pero en general entre 50 y 60 Hz se reparte la forma de energía, de producir energía en el mundo. Em, bien, lo que tenemos también son convertidores de alterna continua, lo que yo decía recién, o sea, esta fuente de computadora recibe esta forma de onda y con electrónica lo transforma, ¿sí? A esta forma de onda, a una forma continua, ¿sí? Y por otro lado, al revés, sería que una continua se puede transformar en alterna también, ¿sí? Y eso produce justamente las combinaciones, ¿sí? Cuidado con las potencias, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, si yo paso de continua a alterna y acá le quiero con esto, con esta salida, generar una soldadura por arco, evidentemente esto no sé si me lo va a dar, ¿no? O sea, evidentemente, ¿sí? No sé si es tan simple, ¿sí? Bien, estoy viendo, termina ya rápido, ¿sí? Bien, y por último tenemos los convertidores de energía de alterna a alterna, esos son los transformadores. Bueno, generalmente son máquinas que nos permiten, digamos, aumentar o disminuir la tensión, depende cómo lo encare. O sea, si vengo de derecha a izquierda es un dispositivo reductor y si vengo de izquierda a derecha es un dispositivo elevador, ¿sí? Entonces, manejando un núcleo común y igual cantidad, número, perdón, de cantidad de vueltas relativas al primero y secundario, yo puedo manifestar o puedo generar acá un aumento o disminución del potencial eléctrico. ¿Sí? Esta es una máquina muy, muy utilizada, ¿sí? Por la electrónica de potencia, en general por la parte de potencia, porque, digamos, alguno habré visto por la calle estos transformadores, este tipo de transformadores, son más poderosos, son los mismos, por ahí trifásicos con alguna variante, pero son los mismos, tienen el mismo principio de funcionamiento y nos permite reacomodar tensiones adecuadas para el uso, aprovechando lo mejor, lo más conveniente de la energía eléctrica. ¿Sí? También tenemos conversores continua a continua, o sea, conversores que nos permiten, digamos, traer de un valor de continuo a un valor de continuo más alto o más bajo para adaptar de nuevo valores, ¿sí? Y en definitiva, ¿sí? Acá un poco, digamos, eh, vemos el concepto de voltaje, tensión eléctrica, diferencia de potencial, ¿sí? Que es un poco lo que estuvimos viendo, resistencia y corriente, que es lo que estuvimos viendo en este capítulo, ¿sí?
la próxima, digamos, la próxima semana vamos a ver ya lo que sería asociación de resistencias y ley de Ohm. ¿No? Estas dos seguramente van a estar en el mismo módulo. Bien, bueno, ¿cómo sigue todo esto? Bueno, ahora vamos a reconectarnos y vamos a hacer una parte práctica de hoy, ¿sí? La parte que corresponde a la parte práctica. Y después ya tenemos que ir viendo qué actividades van a ir, digamos,